mi nombre es Aira López y voy a realizar la explicación del ejercicio número 5 de la tarea 2 de Física General. Aquí presento mi documento. Entonces aquí en la guía nos van indicando el paso a paso para realizar en el programa Algodón. Entonces en el primer paso nos dice que realicemos una especie de triángulo. Entonces aquí por medio de esta opción vamos a realizar el triángulo. Y luego, entonces aquí con esa opción lo podemos mover. Con esta opción lo fijamos y luego lo copiamos, pegar y pegamos tres triángulos. Entonces acá nos indica, ya tenemos aquí los tres triángulos, ya los fijamos. Entonces aquí nos indica que el primero clic derecho, entonces aquí material de caucho. Que aquí el segundo clic derecho, material va a ser de hielo. Y que aquí el tercero material va a ser de madera. Entonces ahora nos indica que nos hagamos un cuadro de 0,45 por 0,45. Entonces el cuadro de 0,45 por 0,45. 0,45 por 0,45. Entonces acá tenemos el cuadro de 0,45 por 0,45. Y que este cuadro lo rotemos 45 grados. Entonces acá nos dice que lo ubiquemos a 45 grados. Entonces lo ubicamos acá, le damos control C, control V, uno para cada uno. C, control V, y lo ubicamos acá. Ahora nos dice entonces aquí este cubo le vamos a colocar de material de madera, este lo colocamos también de roca y este también lo colocamos de roca. Y ahora nos dice que a cada uno de estos hagamos la gráfica. Entonces la gráfica es en derecho. Entonces nos dice que cada una de esas le hagamos la gráfica. Entonces el derecho muestra la gráfica. Acá en el X aceleración, en el eje Y tomamos fuerza magnitud, que para no confundirme le cambiamos aquí el nombre. Entonces aquí en el primer caso le cambiamos el nombre, entonces le vamos a colocar caucho. Entonces estamos acá, clic derecho, entonces aquí le muestra la gráfica. En el eje X, aceleración, magnitud. En el eje Y, fuerza magnitud. Y para no confundirnos, acá le cambiamos el nombre. Entonces, caucho
lo del plano inclinado y madera. Minimizamos y lo colocamos acá. Y aquí vamos a hacer lo mismo con esta muestra de la gráfica. En X, aceleración magnitud. En Y, fuerza magnitud. Y que acá le cambiamos el nombre. Hielo, roca. Y que para este muestre la gráfica. En X, aceleración magnitud. Y que en Y, fuerza magnitud. Y aquí madera, roca. Ya después de eso, entonces le damos aquí en play. Y como podemos ver acá, podemos ver las gráficas. Entonces aquí como leímos play. Aquí como podemos ver, nos damos cuenta que aquí nos van a dar puras líneas rectas. Una gráfica puras líneas rectas. Puras líneas rectas. Ahora miramos qué pasó. Mirando qué pasó y respondiendo las preguntas que nos indica acá. Entonces, realizar los ejercicios en algo, vamos a responder las siguientes preguntas. ¿Por qué la gráfica de fuerza de fuerza versus aceleración siempre da en línea recta? Entonces, la respuesta es de acuerdo a la segunda ley de Newton, la aceleración es diferentemente proporcional a la fuerza, de manera que la gráfica crece linealmente. Cuando la fuerza aumenta, la aceleración aumenta, y si la fuerza disminuye, la aceleración disminuye. Acá en la segunda pregunta, ¿cuál fue la diferencia entre la experiencia de caucho-madera frente a los otros dos casos? Entonces, la rapidez de desplazamiento fue menor que en los otros dos casos debido a que la fuerza de rozamiento entre los materiales que componen los planos inclinados, pues, debido a pues el caucho presenta un mayor coeficiente de fricción. Entonces, como podemos ver acá, si yo le doy iniciar en los dos, entonces como vemos acá en la segunda pregunta, entonces como nos podemos dar cuenta, acá baja igual y acá baja diferente. Entonces la siguiente pregunta dice, ¿cuál fue la diferencia entre la experiencia de hielo roca frente a los otros casos? Entonces la rapidez de desplazamiento fue mayor que en los otros dos casos, debido a que la fuerza de rozamiento era prácticamente nula al hielo, de modo que se registra el movimiento. Ahorita dice, ¿qué ocurre si elimina la gravedad? Entonces, ¿qué ocurre si elimina la gravedad? No va a haber una fuerza que me atraiga los cuerpos a la superficie y esos van a salir desplazados. Entonces, si yo le quito aquí la fuerza de gravedad y le doy iniciar, entonces aquí no sé qué pasa si le quito la fuerza de gravedad. Entonces, si le quito la fuerza de gravedad y aquí le doy play, entonces los cuerpos van a salir volando. Y acá nos indica entonces que si le quitamos acá viento, entonces aquí si le damos la opción de quitarlo del viento, entonces no va a pasar nada, va a suceder lo mismo. Acá en la siguiente pregunta, en la sexta pregunta, nos dice cuál de los tres movimientos descritos anteriormente posee un mayor coeficiente de frialdad cinético, el menor, como hablamos hace rato, fue el del caucho. ¿Cuál de los tres movimientos una mayor magnitud de fuerza al desplazarse el bloque hacia la parte inferior? Entonces, como en el caso del hielo, no hay restricción del movimiento, entonces
fue el que mayor magnitud de fuerza tuvo. Y acá, entonces, aquí copiamos las gráficas que nos dieron el resultado. Bueno, muchas gracias.